Yo soy Arlet Baez, te invito a curarte el alma, a romper paradigmas, ver la realidad desde la perspectiva más sincera, a llorar, carcajearte, recordar y analizar, pero sobre todo a saber hoy más que ayer. Cada uno de nosotros tenemos una historia que nos hará conectar sentimientos. Migrar es un viaje profundo que abarca desafíos más allá del cambio geográfico, desde adaptarse a un nuevo idioma y sortear obstáculos burocráticos, hasta aclimatarse a un clima desconocido. La experiencia de migración es una transformación multifacética. Los choques culturales no solo son externos, sino profundamente personales, afectando las interacciones sociales y la vida diaria. Migrar implica construir una vida desde cero, forjar conexiones y abrazar una vida que comienza de nuevo. En esta temporada exploraremos las complejidades de este proceso transformador y analizaremos la resistencia requerida para navegar por los numerosos desafíos que surgen al iniciar un nuevo capítulo desde cero. Si quieres ir más allá de cada historia, te invito a conocernos en persona en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook como Aterrizando y Soñando. Bienvenidos a tu podcast Aterrizando y Soñando. Este es el capítulo número 5 de la cuarta temporada, que está titulada Mexicanos en el extranjero. El nombre de nuestro capítulo del día de hoy es Amar la Trama. Hoy tenemos un invitado de súper lujo que le voy a pedir por favor que se presente con nosotros, que nos diga cuál es su nombre, cuántos años tiene, en dónde radica actualmente, qué estudió y a dónde viajó. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Arlet, muchísimas gracias por invitarme. Pues yo soy Adrián Sánchez, tengo 34 años, estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, aquí en el campus de Querétaro. Recientemente estudié también un máster en Comunicación Política y Corporativa, que fue justamente pues la última razón por la cual estuve fuera del país y como que la razón por la cual me llamó participar contigo en este podcast, independientemente de que pues ya anteriormente había tenido otras experiencias de vivir fuera, pero como que esta es la más reciente, ¿no? Soy originario de Ciudad de México, llegué aquí a Querétaro a los 9 años, entonces también ya soy queretano de corazón, adoptado y totalmente contento de vivir aquí. Regresé a vivir aquí a Querétaro ahorita después de este año 3 meses de estar fuera del país. Regresé aquí a Querétaro y pues nada, buscando ver qué sucede, ¿no? A partir de ahora. Y pues nada, a ver, démosle. Bueno, nos platicas que anteriormente de esta última experiencia que tuviste para estudiar tu máster, habías viajado al extranjero en el pasado. ¿Nos podrías platicar brevemente cuáles fueron estas experiencias en el pasado? Sí, claro. Pues mira, la primera fue en 2007, si mal no recuerdo. Yo tenía 17 años. Muy chavito. Sí, estaba estudiando segundo año de preparatoria. Y fue una experiencia que para mí fue determinante en mi vida, ¿no? Y que hasta el día de hoy considero que fue como que el empujón que necesitaba para entonces después tener otras experiencias. Te platico rapidísimo. Yo estaba en segundo de prepa. En ese entonces un amigo muy cercano se había ido a vivir a Alemania, también en un programa de intercambio. Y pues ya sabes, las conversaciones entre los papás de, oye, mi hijo está acá. Pues yo también platicando con mis papás y me preguntaron, ¿no? ¿Y te interesaría? Y pues un poco con entusiasmo, pero también con miedo les dije que sí. Entonces tuvimos como unas primeras reuniones. Esto me acuerdo que fue con una organización que se llama Rotario, que tiene un programa de intercambio internacional muy, muy grande y que ya llevan muchísimos años haciéndolo. Entonces pues fue como, bueno, a ver, ya tiene mucho respaldo esta organización, tiene mucha experiencia, vamos a ver de qué se trata. Y pues nada, nos acercamos, tuvimos algunas reuniones, fuimos a algunas sesiones informativas. Como que mis papás siempre fueron muy de, ok, ¿te interesa? Investiga. Investiga si te llama la atención, si no te llama la atención, investiga cuáles son los requisitos
y en medida de lo posible haz tú las cosas para que pues esto se dé. Se haga realidad. Entonces, pues, dicho y hecho, empecé a hacer las aplicaciones, empecé a llenar todos los formatos que había que hacer en ese momento. Me acuerdo perfecto que mi sueño era irme a Francia, irme a... creo que era Francia, España, Portugal como mis principales opciones. Después me dijeron, ¿qué crees? Que pues como tienes ya casi 18 años, Ajá. pues no te puedes ir a estos países porque pues hay una cierta norma de Rotario en la que pues si ya vas a cumplir 18 años, entonces te mandan a ciertos países donde la cultura no es como que tan independiente, tan joven. Lo cual pues fue interesante y entonces las opciones se redujeron significativamente. Y en esa reducción de opciones apareció Brasil como una de las opciones. Obviamente, inicialmente a mis papás pues como que no les encantó tanto la idea de que me fuera a Brasil, porque obviamente pues ya sabes que había una concepción de que iba a ser como que casi carnaval todo el tiempo y un descontrol absoluto, cuando pues la realidad es que llegué a un pueblito de 24,000 habitantes. ¿Y cómo se llama este pueblito? Se llama Coronel Vivida. Coronel Vivida. O sea, rarísimo, rarísimo. Sí. Pero creo que fue como una cuestión bien interesante en mi persona. Porque pues yo de entrada me había metido a estudiar francés, por ejemplo, ¿no? Para irme a Francia, preparándome. Y de repente fue como, no, te vas a Brasil y te vas a un pueblito minúsculo no en medio de la nada. Y fue como, ok, exactamente. Y no sabía absolutamente nada de portugués. Entonces, imagínate, yo con 17 años, queriéndome, pues ahora sí que con todas las ganas de comerme al mundo. Sí. Pero pues, ¿qué crees que te vas a conocer un pueblito diminuto? Me acuerdo que llegué a la capital del estado que se llama Paraná, que está en el sureste de Brasil. Llegué, salí de las puertas del aeropuerto y pues enfrente estaban dos personas que me iban a recoger, ¿no? Y para llegar a la ciudad de la que yo iba a estar, eran 6 horas de coche. Y fue como, ok, bueno, pues esto ya es real, ¿no? Ya estoy acá, pues a darle. Y eso fue como una experiencia bien rara porque pues de entrada era pasar 6 horas en un automóvil con dos personas pues ya significativamente más grandes que tú, sin hablar el mismo idioma. ¿Y quiénes eran? Era el papá de la familia que me iba a recibir. Ajá. Porque en el esquema de Rotario, pues llegas con familias. Sí. Entonces, yo estuve allá, por ejemplo, con 3 familias diferentes. Entonces, es muy interesante también porque te permite conocer diversas formas de vida en una misma cultura. Exacto. Entonces, era como que el presidente de la organización en esta ciudad y el papá que me iba a recibir en su casa. Entonces, fueron por mí. Me llevaron de Curitiba hasta Coronel Vivida, esas 6 horas de viaje muy bonitas porque pues el paisaje era bastante impresionante. Yo como que pues un poco perdido, cansado por el vuelo porque también fue un vuelo de 8 horas más o menos. Okay. Y pues ya una vez llegando a Coronel, me acuerdo que en la parte de arriba había como un restaurantito y vi una serie de personas esperándome y es como que se me hizo muy raro, ¿no? Pues como que... ¿Qué onda? Y pues ya poco a poco como que me fueron presentando una por una, eran como 15 personas. Ajá. Yo cansadísimo del vuelo, cansadísimo del camino, del trayecto. 6 horas. Queriendo obviamente no hacer otra cosa más que ya descansar. Y fue como, no, pues mira, te vamos a presentar a todos los integrantes del club. Y bueno, uno por uno, saludando. Después fue como, bueno, y además ahora tenemos un evento, una cena en la casa de Rotario. Bueno, pues vamos. Fue algo también súper surreal, porque fue un trayecto en el que todo el mundo iba tocando el claxon, Ajá. casi como una caravana. Y yo sin entender como que qué estaba sucediendo, todo esto es por mí. Sí. Y sí, como que fue rarísimo, porque todavía al día siguiente, me acuerdo que, es más, en la noche de esa misma noche me entrevistaron, yo sin hablar una palabra en portugués. Ahí nos dimos a entender como pudimos. Al día siguiente me llevaron a conocer la ciudad y ya había gente que me decía como, tú eres el mexicano que acaba de llegar. Así de pequeño era el pueblo, ¿no? Sí. Que realmente se movía una piedrita y ya todo el mundo sabía. Entonces fue para mí un golpe así como de ¡pum!
¿no? Estás acá y pues aprovéchalo o abrúmate y guárdate. Sí. Para mí fue como decir, ok, ¿no? Pues venga, vamos a... O sea, lo tomaste a bien. Vamos a vivir la experiencia. También el hecho de haber llegado a un pueblo tan pequeño me obligó a pues, aprender portugués rapidísimo, ¿no? De que en 3 meses pues ya podía tener una conversación Wow, sí. sostenida y fue algo que para mí me marcó en un sentido de decir, mira, sí te puedes enfrentar a retos nuevos. Claro. Y te puedes adaptar de manera muy, muy rápida a este contexto, ¿no? Y creo que para mí esa experiencia, yo me acuerdo que regresé diciéndole a mis papás, es que en 10 meses que estuve allá, aprendí o crecí lo que a lo mejor no hubiera crecido aquí 5 años. Entonces, creo que sí es muy, muy importante que desde pequeña edad, si tienes la oportunidad, pues claro que vas a tener miedo, pero que digas, venga, vamos a hacerlo y hay que aprovechar como esa oportunidad. Porque a partir de entonces, pues ya después de las siguientes oportunidades que tuve, ya por ejemplo cuando estuve en la carrera, que había también esta oportunidad de hacer intercambios, pues ya no lo pensé 2 veces. Fue como, bueno, hay la oportunidad de irme. Me voy. Vámonos, porque es algo que al final te construye muchísimo como persona, te da muchísimas herramientas para enfrentar pues entornos que son desconocidos. Completamente distintos, ¿no? Sí. A lo que estamos acostumbrados a vivir en nuestro país. ¿Y cómo es que tomas la decisión de estudiar este máster en comunicación política? ¿Y por qué decides irte a donde lo estudiaste? Pues fue un proceso también largo. Yo tenía ya desde que salí de la carrera, siempre tuve en mente estudiar un máster como siguiente paso académico. Siempre fui también muy consciente de que quería vivir la experiencia profesional, tener una cierta, pues un cierto bagaje que me sirviera para después pues definir con mayor certidumbre qué máster quería estudiar. ¿En qué te querías especializar, por así decirlo? Y pues bueno, como que en este andar me encontré con 2 cosas que me gustaban mucho. Por un lado, el tema político y el tema de campañas electorales, siempre me ha gustado muchísimo. Profesionalmente, pues yo me dedicaba mucho a la vinculación entre el gobierno y las empresas. Entonces, cuando encontré este máster, me acuerdo que la primera vez que lo vi fue hace, no sé, tal vez unos 4 años antes de irme, en el que pedí como que por primera ocasión información del programa y me di cuenta porque después ya cuando estaba en el proceso de aplicación, como que haciendo una búsqueda en mi correo, me di cuenta que tenía un correo de 4 años antes. Atrás. Entonces, como que ya lo tenía por ese lado, como que esa inquietud. Por otro lado, pues también un tema que me gusta muchísimo es el tema del urbanismo. Y entonces, pues también había visto un máster que era en urbanismo y desarrollo económico, que pues también vinculaba cosas que había estado haciendo profesionalmente, que era desarrollo económico, con una pasión que pues fui desarrollando durante el tiempo, ¿no? Yo siempre he dicho que soy un arquitecto urbanista. Eso que te iba a decir, súper frustrado. Urbanismos de arquitectos, ¿no? Súper frustrado porque me fascina, o sea, es algo que me encanta mucho. Entonces, pues, como que en este proceso de decidir, bueno, ¿por qué lado me voy? Sí. Fue como que el análisis de, ok, ¿qué me veo haciendo como profesionista? Me di cuenta que el urbanismo me gusta, pero me gusta mucho como hobby, como pasión, pero más como de ese lado. Mientras que cuando me he tenido la oportunidad de hacer cierta asesoría política o cierta construcción de proyectos con un tono más político, pues realmente me apasiona y es algo que me veo haciendo todos los días. Sí. Entonces, pues... Lo pusiste en una balanza. Sí, fue como la primera balanza que hice en este proceso y pues nada, salió que este máster era como una buena oportunidad. Entonces, pues fue, bueno, tenemos esta ya definición de que es este máster y es en España. Inicialmente iba a ser en Navarra.
Navarra. Ajá, en Navarra. Que también está en España. En España. En Pamplona. Okay. Y pues nada, fue como, ok, vamos a hacer el máster y va a ser en este pueblito. Pero, ¿qué tal si vemos como una opción B? Entonces, en ese momento me acuerdo que también apliqué a un máster en la Universidad Complutense de Madrid, que era de análisis político. Entonces, pues, igual como que en este proceso llegó un punto en el que tuve que de nueva cuenta hacer una balanza, porque afortunadamente tuve como que el happy problem de que me aceptaron en los dos. Ok. Y era como interesante porque inicialmente este máster que terminé haciendo iba a ser en Navarra. Después, cuando ya me dieron la carta de aceptación, me dijeron, pues no, va a ser en Madrid. Todo esto todavía estabas aquí en México. Ajá, todavía estaba aquí en México. Fue tal vez 6, 7 meses antes de irme a estudiar el máster. Ok. Entonces, pues estaba como que en esa disyuntiva. Me acuerdo que en ese entonces pues platicaba con todo el mundo de, oye, ¿qué hago? ¿Cuál decido? Uno era una universidad pública en el que pues obviamente a lo mejor me iba a ir como un poco más holgado para vivir. Otro era una universidad privada que pues claramente iba a ser un poco más caro, más costoso. Sí. Me acuerdo que en ese entonces tuve una conversación con un ex jefe que suele darme muy buenos consejos. Me hizo algunas recomendaciones de, ok, mira, pon esto en balanza y analiza esto, aquello y qué quieres a futuro. ¿Qué tipo de sugerencias, recomendaciones te dio? Pues mira, ¿qué te sirvieron? La primera fue analiza en rankings internacionales en qué posición está cada uno de los másters y si no los másters, la universidad. Entonces, pues yo me metí, ya sabes, San Google, sí, a buscar y me di cuenta que en algunos rankings la universidad en la que terminé estudiando, que es la Universidad de Navarra, pues vi que estaba como muy arriba en los rankings. En algunos salía en primero y en segundo. ¿Es la pública o la privada? Esa es la privada. Ok. Pero luego la Complutense, que es una universidad que aquí en México es muy reconocida y más en temas de ciencias sociales, pues en otros rankings también salía arriba. Entonces como que dependiendo de la fuente que revisaras, la posición cambiaba. Entonces fue como que, bueno, llegamos a la conclusión de que pues a lo mejor no es mejor una que otra, sino simplemente las dos son muy competitivas. Y en cualquiera de las dos que estudies va a ser digamos que una buena palomita. Luego, el siguiente punto fue como, ok, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Qué te ves haciendo? ¿Cuál te acerca mucho más a la pasión, a lo que te gusta? Y pues analizando como que las materias de cada uno, pues también mi conclusión fue, pues mira, pues creo que las dos me acercan en el mismo sentido. Sí, me llevan al mismo objetivo. Entonces ya como que tenía como esos dos primeros puntos como, mira, check. Palomitas, ¿no? Y el tercero fue, ok, y ahora analiza que esto que te decía, a lo mejor en uno vas a vivir un poco más holgado que en el otro, okay. Vas a tener un poco más de capacidad de viajar y en otro vas a vivir un poco más restringido, pero pues igual y entonces a la larga los beneficios puede ser una mejor inversión estudiar o vivir restringido 1 año y poquito que vivir como muy holgado 1 año y poquito y después complicar de la vida porque ya la salida profesional no fue la ideal. Okay. Entonces lo que yo hice en ese entonces fue pues meterme a LinkedIn, buscar gente que había egresado de cada uno de los másters, en qué estaban y cuál de los perfiles de estas personas se acercaban mucho más a lo que yo quería. Y entonces para mí ese fue como que el factor determinante que dije, mira, pues la gente que sale de este máster en comunicación política y corporativa tiene mucho más afinidad con lo que a mí me interesaría hacer después. Qué buen research hiciste, ¿eh? Pues fue... Digo, está muy interesante. Parece como muy estructurado, pero yo en la realidad como que no tenía claridad. O sea, hasta que Javier, que es este ex jefe que te digo, ajá, él fue como que me dijo como el panorama y que a lo mejor mucha de la información que respondió a estas preguntas ya la tenía por la investigación. Sí. Pero como que en el proceso lo sientes todo como muy... Como que vas recuperando información por todos lados hasta que entonces ya medio le das formita y dices, ok, mira, sí tiene sentido.
Entonces, pues fue así que llegué a la conclusión de, bueno, pues va a ser estudiar el máster en comunicación política y corporativa en Navarra y voy a vivir en Madrid un año. Ese era como que el escenario El objetivo, inicial. la meta, ¿no? Sí, ¿no? Pero a mí me interesa como resaltar esto que nos estás comentando para todas las personas que nos están escuchando. Si es que se perdieron algo de los pasos que él nos acaba de dar, que hizo de manera inherente o tal vez desconocida, creo que es muy bueno muy buena la metodología que llevaste. Bueno, yo lo puedo percibir así. Entonces, chicos, chicas, si no lo escucharon, denle regresar para que lo escuchen y tomen nota de cómo es que le hizo Adrián para poder llegar a tomar esta decisión de qué universidad escoger para estudiar su máster. Sí, porque además cuando estás como que en este proceso de decidir, sí llega a ser abrumador. Sí llega a ser una cuestión de por dónde empiezo de entrada, ¿no? Ya sé que quiero hacer esto. ¿De qué manera? ¿A quién me acerco? ¿Cómo financio? Es un universo que dices, es que ¿cómo voy a poder con esto? Sí, es abrumador de pronto. Y te vas metiendo a las páginas, no sé, por ejemplo, de las propias universidades. Y la universidad te dice, bueno, para conocer esta información, métete a esta página. Y después tienes ya 10,000 pestañas abiertas en tu buscador y ya no sabes cuál era la que tenía la información que necesitabas. Y luego también te vas a topar con que hay información que de repente es contradictoria entre sí. Entonces es como un proceso que parece abrumador y que hay que hacerlo con calma. O sea, yo también una recomendación que haría en ese sentido es háganlo con tiempo, porque si no va a terminar siendo muy frustrante si no llegas a la fecha de aplicación, ¿no? Y en algún momento, sí. Es más, un año antes realmente de que hice ya este proceso consciente y un poco más sistematizado, un año antes yo también tenía la inquietud ya de irme, pero me pasó justamente esto, que era como, no, lo hago después. Y lo fui dejando, y en el momento en el que ya me quise poner a hacerlo, pues ya tenía las fechas aquí. Encima, y dices que lo hiciste 7 meses antes, todo esto, ¿no? Sí, esto fue, digamos que cuando ya me fui. El año anterior fue que literal un mes antes de que cerraran las aplicaciones fue cuando decidí tomar la decisión de, pues ahora sí vamos a investigar. Okay. Pues no, claramente me topé con que dije, no hay forma, no me dieron los tiempos. Yo en ese entonces también como que fui muy autocrítico conmigo. Es que como que mi planteamiento fue, te estás autosaboteando en un sentido, ¿no? Como que lo quieres hacer, pero a lo mejor no lo quieres hacer tanto todavía. Entonces como que también eso fue otro de los aprendizajes en este proceso, que es, pues es que todo pasa en el momento en el que tiene que pasar. Parece como una frase muy trillada, pero es que es cierto. A lo mejor pude haber tenido esa experiencia de hacer el máster hace 5 años, tal vez, y la experiencia habría sido totalmente diferente por muchos factores, por la gente con la que compartí el máster, por el momento en el que yo estaba profesionalmente y personalmente. Vamos, como que al final no te hubiera tocado el COVID, ¿no? Exactamente, que ¿no? Tal vez, exacto, sí, o las reminiscencias de COVID. Entonces, como que para mí, uno de los aprendizajes más fuertes ha sido, pues esto, ¿no? Decir, mira, todo pasa por algo. Y creo que de las reflexiones que te comentaba que me interesa mucho hacer en este capítulo es el proceso, ¿no? Hay que vivir el proceso y hay que estar muy presentes en el proceso en el que estás haciendo las cosas. Como que realmente la meta, a lo mejor en este momento, podría haberlo visto como es el máster y es tener al final un papelito que diga eres maestro en esto. Sí. Pero, pues la realidad es que la vida es todo lo que está en medio de eso, ¿no? El proceso es todo lo que realmente te va llenando. Alguna vez justamente me dijeron como que los meses previos a hacer el máster realmente también son un máster en sí. Sí. Y es que es muy cierto, te topas con entender muchísimas cosas. En mi caso fue, pues no nada más este proceso de decidir cuál de las opciones de máster, sino pues enfrentarme también a la sensación de que estaba
de construyendo o destruyendo algo que me había costado 8 años construir, supuesto. ¿No? Vivir solo, con amigos, mi coche, vender esto, vender todo, dejar el trabajo en el que había estado durante mucho tiempo. Entonces fue como que, ok, bueno. Irte liberando o sea, desapegándote, vaya, sí, ¿no? Y entender que cuesta muchísimo. Y entender que el control de todo no lo tienes tú. Porque también esa es otra cosa del proceso de aplicación que me pesó mucho. Porque pues hay tiempos que no manejas tú. Tú puedes meter tu solicitud en tiempo y forma y la respuesta pues no necesariamente va a ser de la misma manera. Claro. No porque tú quieras que te respondan ahorita, pues te van a responder ahorita. Y a lo mejor la respuesta que vas a estar recibiendo en este momento no compagina con el otro trámite que tienes que hacer. Y entonces ahí es otra vez como... Dependes de muchos factores externos. Exactamente, dependes de muchísimas cosas. Entonces también como que un aprendizaje es que pues tienes que medio soltar el control. Soltar el control y decir, bueno, pues yo lo que está de mi parte... lo estoy haciendo. Tiempo y forma. Lo estoy haciendo. Entonces, para mí, como que esto también fue un aprendizaje muy, muy fuerte. Después, ya una vez que tenía como que todo armado para irme a estudiar a Madrid un año, pues me dijeron, oye, ¿qué crees? Que pues además también está la opción de que te demos una beca en una empresa que está en Barcelona. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo cual para mí fue muy bueno. Pero que también me metió como otro factor interesante en la ecuación, ¿no? Porque para mí era como, bueno, pues voy a estar un año en Madrid, voy a lograr a lo mejor a través de todo un año, lograr una red y pues sentirme muy en casa en Madrid. Al final estuve 5 meses en Madrid y 9 meses en Barcelona, que fue como un cambio total de la experiencia porque pues fue como el también estar abierto a nuevos escenarios que a lo mejor no estaban en tu plan original. ¿Y por qué llegas primero 5 meses a Madrid, que es cuando llegas a estudiar el máster a Navarra? ¿Así no, a Madrid, a la Universidad de Navarra en Madrid. A la Universidad de Navarra en Madrid. ¿Por qué 5 meses? Porque fue, digamos que lo que duró la parte académica. Okay. Este máster que estudié tiene una parte académica 100%, que es, pues, digamos que las clases, los cursos normales. Sí. Después hay como un mes que haces un programa con una universidad en Washington. Entonces también es como, bueno, estar en España, después muévete todo un mes a Washington. Ah, ¿te fuiste un mes? Nos fuimos un mes, todo el mes de marzo. Lo cual pues también fue algo que fue como medio quitar. ¿Pero sabías que te ibas a ir? Sabía que me iba a ir. Pero también fue como un proceso bien raro porque yo me fui a España sin la visa de Estados Unidos. ¿Y luego? Que pues realmente nunca había tenido como... Ya de pequeño había tenido la visa, nunca había sido mi interés ir a Estados Unidos. Como que no, sí, o sea, no me llamaba la atención, ¿no? Pero pues como parte de este programa pues había la oportunidad de hacerlo y pues tenía que sacar la visa. Entonces yo me acuerdo que en mi proceso aquí en México... pues me puse a investigar cuando había fechas para sacar la visa. Obviamente las citas por todo el tema de COVID era complicadísimo. Sí. Yo le escribí a la universidad, le dije, oye, fíjate que estoy con esta situación, no tengo visa para Estados Unidos. Y me dijeron, no te preocupes, la sacas acá en España. Y yo, ¿y cómo fue ese trámite? Y ya pues desde que llegué a Madrid, como que también algo que fue... muy marcante durante toda la experiencia fue el trámite. Hay que hacer trámite para absolutamente todo. Y también como que es muy importante que lo tengas como entendido de que pues no es nada más llegar y aquí estoy y voy a ser feliz y voy a vivir, sino que pues hay partes que son como más administrativas, de extranjería y que pues te tienes que enfrentar. Entonces... pues ya de entrada tenía los trámites de Madrid para poder como que oficializar mi visa en Madrid, en España. Entonces tenía por un lado ese trámite. Luego, por el otro lado, tenía el trámite de la visa de Estados Unidos, que también pues me metía a la página y como aquí en México encontraba citas hasta para
después de que pues, ya no me servían para fechas larguísimas, ¿no? Entonces hay un compañero me dijo, oye, pues fíjate que hay una opción en la que sacas tu cita y como que pides que te hagan un trámite de emergencia porque tienes un viaje inminente. Y pues así le hice, seguí su consejo. Me acuerdo que esto lo hice más o menos principios de diciembre. Ajá. Y me dijo, te responden rapidísimo, te responden en 5 días. Y yo, ok, va, buenísimo. Lo hice, tenía ya mi cita y al final me dijeron, es más, ni me dijeron nada, no recibí respuesta. Me acuerdo que nos fuimos de vacaciones, regresamos en los primeros días de clase, pues yo hablé con el director del máster porque pues ya era enero y el viaje era en marzo. Sí. Entonces pues realmente tenía enero y febrero para tener todo. Todavía no tenía vuelo, obviamente, porque como no tenía visa, pues no había comprado nada. Entonces ya como que todo estaba muy encima, había que empezar a hacer pagos. Muy estresante la situación. Y le dije, oye, fíjate que pues estoy en este punto, no tengo todavía la visa para Estados Unidos. Hice la solicitud de emergencia, no sé si me la van a autorizar o no, porque pues no me han respondido. Me dijeron que te tardará más o menos una semana en responderte y hasta el momento no me han dicho nada y ya van 3 semanas. ¿Qué onda? Y por cualquier situación del universo, ese mismo día, 3 horas más tarde, me llegó un correo de la embajada, del consulado, diciéndome, tienes tu cita para entregar tus documentos tal día, una semana después, una cosa así. Fue como, uff, buenísimo. Entonces, como que también ese fue otro de los aprendizajes que tuve en este año, que es que muchas veces parece que las cosas no se van a dar. Y parece que cada vez hay más obstáculos y terminas uno y después aparece otro, pero pues al final las cosas se resuelven y las cosas se resuelven en medida que tú también busques resolverlos. Poniéndole acción. Sí. Entonces, y buscando ayuda también, ¿no? Es muchas veces también como que el compartir tu experiencia con otras personas que a lo mejor están viviendo lo mismo que tú o cosas similares que tú. Pues tener a alguien con quien platicarlo. Porque pues ahí encuentras también muchas respuestas que a lo mejor tú no ves. Así es. ¿No? Entonces, pues fue eso de que esa experiencia de un mes en Washington fue muy enriquecedor. La verdad es que fue una parte muy, muy interesante del máster. ¿Cuántas personas se fueron del máster? Nos fuimos 26. Oye, eran buenos. Éramos un grupo de 26 personas, sí. ¿Y llegan a vivir a dónde? O sea, ¿un hotel, una casa? Pues fíjate que este máster, pues ya era su edición 19. Ok. Y en años anteriores, como que el trámite de dónde se quedaba la gente siempre a través de la misma universidad. Y entonces ya tenían como su convenio con un espacio. A partir de esta edición, que además fue la primera edición que se hizo en Madrid, porque antes siempre había sido en Navarra, en el campus, en el campus principal de la universidad. Esta fue la primera vez que se hizo en Madrid y fue la primera vez que nosotros como estudiantes teníamos que gestionar todo. Entonces ahí afortunadamente tuvimos hay una figura que es como el delegado de la clase, que es como el jefe de grupo, digamos. Jefe de grupo. Que fue un crack para ayudarnos como con todo el trámite. Él hizo la negociación con este mismo hotel con el que anteriormente las generaciones se quedaban. Logramos tener un buen precio. Ok. Que también fue ahí como una experiencia súper rara porque pues como que se reservó todo el mes, pero pues muchas de las personas que nos fuimos teníamos nuestro vuelo, digamos que para el domingo, ¿no? El domingo volábamos de regreso a Madrid, pero la reservación, cuando se hizo hasta el sábado. Entonces había una noche donde muchas personas ya no tenían dónde quedarse. No teníamos dónde quedarnos. Ajá. Entonces, pues fue una locura porque fue una cambiadera de vuelos. Los que pudieron cambiaron su vuelo para volar el sábado. Los que no pudimos, pues fue como, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Y dónde se quedaron? Pues ya, total que tuvimos que buscar. Unos se quedaron en Airbnb, otros nos fuimos a un hotel. Pues ya fue como, bueno, pues ya resuélvete la noche como puedas. Otro compañero terminó durmiendo pues toda la noche en el aeropuerto. Sí. Y pues fue como pues resolver como ya de último minuto, ¿no? Entonces como que
todo el tiempo hubo cosas que parecía que todo iba bien, y de repente como que algo sucedía. Algo inesperado. Pero afortunadamente se resolvía, ¿no? Entonces fue eso. Regresé a Madrid una semana después de Washington. Afortunadamente como que esa semana me la di pues prácticamente como de vacaciones, de turisteo en Madrid, de caminar todo lo que no había podido caminar, Sí, conocer todo lo que no había. Yo soy mucho de salir y perderme en las ciudades. Me fascina, ¿no? Como que con esta gusanito de urbanismo Claro, que tengo, pues me gusta mucho tener esa oportunidad de salirme yo solito y conocer y perderme y descubrir cosas. Entonces, durante esta semana, que no tenía todo el ajetreo de trabajos del máster, que no tenía clases, pues aproveché a conocer muchos de los espacios que no había podido visitar por cuestiones de tiempo y fue muy rico. Y fue como una primera despedida de Madrid, ¿no? Porque ya después, al fin de semana siguiente, ya me tuve que ir a Barcelona. Y pues llegaba a Barcelona un domingo y el lunes ya empezaba a trabajar ahí en donde iba a hacer mis prácticas del máster, que es como la razón por la cual me fui a Barcelona. Que te decía, son 5 meses en estudiando, después un mes que te vas a Washington. Y los últimos 3 meses oficiales del máster son de hacer prácticas. Entonces muchos de mis compañeros se quedaron en Madrid haciendo prácticas en otras empresas. Otro par de compañeros se fueron a Bruselas. Y un compañero y yo nos fuimos a Barcelona. A los dos nos dieron como esta beca de esta empresa, que se llama Ideograma. Pues nos seleccionaron. Él era vasco, yo como mexicano. Te voy a interrumpir un poquito, pero hay esta parte en la que nos comentas que regresas de Washington a Madrid y que te diste esa oportunidad para, digamos que para despedirte de Madrid, como la canción de Shakira que dice, ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid. Sí. ¿Qué nos puedes platicar o compartir de qué fue lo que más en esta despedida que tienes de Madrid? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en cuanto a la infraestructura? ¿O algo que te haya gustado mucho? Pues me gusta mucho que es una ciudad en la que vas caminando y das la vuelta y de repente ya te encuentras un palacete. ¿Qué es un palacete? Un palacio pequeño. Ok, un palacio. O una casa súper bonita, ¿no? Es como de repente ir en Ciudad de México y volteas y de repente, pum, te topas con que tienes Bellas Artes y es un edificio impresionante. Acá, pues, un poco lo mismo, como que de repente vas caminando por cualquier zona de Madrid y te encuentras con una casa impresionante que dices, ¿qué es esto? Sí. En el Parque del Retiro me gustaba mucho ir a caminar por ahí. El Parque del Retiro en Madrid. El Parque del Retiro de Madrid es un imperdible. Y hay una zona que para mí es como mi spot favorito en el Retiro, que es por donde está el Palacio de Cristal. Uh-huh. Hay un lago y después si caminas como un poquito del lado derecho del lago, hay un espacio que tiene una banquita nada más, una piedra, y ves de frente el Palacio de Cristal. Y a mí me encanta ese lugar porque tienes como que la oportunidad de ver a toda la gente que está visitando el lugar. De repente hay músicos tocando ahí cualquier instrumento, la guitarra, cantando, y ahí lo llegas a escuchar. Está el laguito, hay cisnes, hay patos. Realmente para mí es como un lugar al que puedes ir, sentarte y sin todo el bullicio del parque, estar ahí, ¿no? Ajá. Es muy, muy, muy rico. Entonces, como que aproveché mucho esa oportunidad de ir a estar en esos espacios que disfrutaba mucho. Luego, pues no sé, me di también la oportunidad de hay muchos espacios que también ciertos días a ciertas horas la entrada es gratuita. Por ejemplo, para ir a visitar el Palacio Real, ahorita no recuerdo bien en qué horario es, si mal no recuerdo es de 4 a 6, que puedes entrar pues a recorrerlo gratis. En el Museo del Prado lo mismo, a partir de las 6 a las 8 que cierra, es gratis. Entonces como que aprovechaba muchos espacios para
para hacer eso, ¿no? Para recorrer museos que a lo mejor no había visitado todavía o que ya había visitado pero que no me había tiempo de terminar. Sí. Como que pues así lo fui disfrutando, ¿no? Lo fui disfrutando mucho, mucho. Y es una gran ciudad. O sea, es una gran ciudad para caminar. Es una gran ciudad en la que también, pues, el transporte público, simplemente el metro es muy fácil de usar. Y eso sí. Y si no quieres usar transporte público, porque a lo mejor vas 2 días, pues te da para caminar perfecto sin ningún problema. O sea, sin ningún problema. Y en cada zona del centro de Madrid, pues también encuentras como que contextos totalmente diferentes. Es muy diferente si vas a Puerta del Sol, si vas a la zona de Malasaña, o si vas a la zona de la Latina. Como que cada uno tiene una vibra diferente. Y algo que me gustó mucho de estos meses que tuve la oportunidad de vivir allá fue, pues, conocer cuál era la vibra de cada uno de estos lugares, ¿no? Como ciertos lugarcitos como más localones que te permiten, pues eso, vivir la vida ya no nada más como desde una perspectiva del turista, claro, sino ya de una persona que está viviendo en el lugar, que creo que eso es fundamental a cualquier lugar que vayas, como que realmente acercarte a cómo vive la gente aquí. Por supuesto, porque además esto es una experiencia multicultural y multifacética, ¿no? Uh-huh. Que yo considero que este tipo de vivencias son de pronto muy enriquecedoras y que van a poder pasar los años y vamos a llegar a cierta edad y es algo que vas a recordar con mucha nostalgia, con gozo y alegría, ¿no? Del voltear a tu pasado y ver que tuviste la oportunidad de tener este tipo de experiencias que finalmente te forjaron hoy o complementaron pues esa parte de tu personalidad, de tu experiencia profesional, experiencia personal. Entonces tienes tu despedida en Madrid, por así decirlo, y te vas a Barcelona. Y me voy a Barcelona, llego a Barcelona en abril y fue una historia totalmente diferente. Porque pues fue enfrentarme a un contexto en el que pues ya no eres estudiante, sino que ya o sigues siendo estudiante, pero ya como en un contexto mucho más profesional. Ya tienes obligaciones, sí, ya tienes más obligaciones. Ya como que la vida ya es diferente, ¿no? Por ejemplo, acá un día normal en Madrid como estudiante, pues era en la mañana, pues trabajos en equipo en la universidad o en línea. Y en la tarde, de 3 a 9 de la noche, teníamos clase normalmente. Sí. Entonces, pues ahí terminaba el día y ya después te vas a casa a descansar o de repente, pues a lo mejor te vas a tomar una cerveza con algún compañero, pero nada más, ¿no? Como que, y era como muy, muy así entre semana. Acá, pues ya llegas a un entorno en el que, o a una forma de vivir mucho más apegado a la experiencia profesional, que es, pues, despiértate temprano, irte a trabajar a la oficina. Yo tenía la ventaja de que encontré un departamento a 15 minutos caminando de donde trabajaba. Entonces, para mí, pues, era un gozo ir a la oficina porque, pues, me iba caminando, llegaba, pues, relativamente rápido. Yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, entonces, cuento que por muy tarde, si salía de que 8:55, pues decía, bueno, pues a lo mejor ya no me voy caminando, pero agarro una bici y estoy en 3 minutos. Sí. Entonces, pues había como mucha esa facilidad. Entonces, para mí la experiencia de vivir en Barcelona fue muy, muy rica en ese sentido, de decir, pues puedo vivir sin transporte público, puedo vivir sin coche. No como en Madrid. Exactamente, no como en Madrid, ¿no? Acá en Barcelona fue como, pues afortunadamente, digo, encontré un departamento en un lugar muy céntrico, uh-huh, en el que pues a todos lados podía ir caminando. Y que también es algo que me gusta mucho, ¿no? Si eres una persona a la que no le gusta caminar, pues ahí sí va a ser complicadito. No te va a gustar tanto. Pero a mí sí me gusta y lo disfruto mucho. Entonces como que pues aprovechaba las mañanas y de regreso del regreso de la oficina a mi casa, pues también para conocer. Como que era un espacio en el que yo decía, pues mira, hoy me voy a la oficina por acá, por esta calle, y después al día siguiente me iba por otra calle. Como que me iba inventando rutas diferentes. Sí, para conocer, exacto. Para conocer diferentes lugarcitos, y también es algo que me sirvió mucho para entonces ya después, cuando llegaba a tener alguna visita,
pues ya tenía como muchas Como el más tour herramientas preparado. de decirles, mira, pues por acá esto, por acá aquello, vamos a ver esto. O luego si veo un edificio bonito, pues de repente sí soy muy de meterme a Google de que, uy, ¿por qué está tan bonito? ¿De qué era? Ajá. ¿Qué pasó aquí? Entonces fue muy, muy rico en ese sentido, pero también fue muy retador en el sentido de que, pues en Madrid, pues tenía la gente con la que estudiaba, que pues al final se volvieron era amigos, tu muchos de círculo ellos, que era mi social, ¿no? círculo, que ya tenías como más la facilidad de repente hacer un plan el fin de semana. Acá en Barcelona fue mucho más retador eso, porque pues a pesar de que la gente con la que trabajaba era gente pues muy, muy amable y con la que me sentí muy bienvenido, pues también es cierto que era gente que tenía ya mucho tiempo viviendo en Barcelona. Y entonces pues que cada uno tenía su propia realidad, su propio ritmo de vida y pues es normal, ¿no? O sea, ni modo. Entonces a mí me costó mucho esta parte ya como más social, de que llegara el fin de semana y tener un plan con quién hacer. Afortunadamente tuve como la gran dicha de que una amiga que conocí cuando estudié en Países Bajos, Ajá. una francesa que fue mi vecina, afortunadamente se mudó también a Barcelona como un mes antes de que yo llegara. Ok. Entonces para mí fue como un puerto seguro de alguien que conocía, Sí, un salvavidas. con quien tenía muchísima relación y con quien pues de repente cada 15 días nos veíamos para ir a tomar una cerveza y platicar. Y era como muy un aliciente en ese sentido, que decir, bueno, pues puedo estar más como disfrutarme yo, Adrián, y conocerme yo durante todo este tiempo. Por Pero supuesto. pues también tengo a alguien con quien pueda Salir y compartir. porque también esa parte social es bien, bien Justo importante. es lo que te iba a decir, ¿no? Este tema de el crear nuevas relaciones sociales prácticamente desde cero, ¿no? Cuando llegas a otro país, pues definitivamente es empezarlas a fomentar, pero está esto que nos dices, llegas y a un círculo en el que sí, la gente era amable, buena onda, sin embargo, pues sí, cada quien ya trae su historia, ¿no? Sí. Y es como cómo llegas a compenetrarte con ellos, ¿no? Es Sí. complicado, es difícil. Sí, total. Y el lidiar con esta parte también, ¿qué es lo que te genera, no? Pues de pronto, no sé, me imagino que puede ser frustrante, ¿no? O sea, pero debes de encontrarle el aprendizaje detrás de esto. 100%. Yo como que de las grandes cosas de las grandes cualidades que reconozco en mí, gracias a estas experiencias, siempre decía es la capacidad de adaptabilidad, ¿no? Como que siempre que había tenido la oportunidad de estar en contextos que eran diferentes a mi realidad, a mi normalidad, siempre había logrado entablar relaciones muy fuertes, hacer buenas amistades, insertarme de manera pues sencilla en los lugares. Y acá en Barcelona fue un poco como que el entendimiento de decir, a ver, ¿por qué no está sucediendo? Ajá. ¿Por qué no está sucediendo? A lo mejor un tanto por el contexto de cómo es la gente catalana, que mucha gente critica que son muy cerrados. ¿Cómo es la gente catalana? Hay mucha gente que Platícanos. critica que son muy cerrados y que... ¿Y en tu opinión? En mi opinión, no necesariamente. A ver, sí que a lo mejor no te van a invitar luego para tomar una taza de café o una ¿Son como cerveza a los su casa. queretanos? Ah. Los queretanos son grandes personas. Somos grandes personas. Muy hospitalarios siempre. La verdad es que sí. Sí, sí. Eso sí es. No, la gente no es dice broma, que no, pero no, sí somos hospitalarios, sí, la verdad. Total, siento que sí. Pero entonces te digo, Barcelona es una ciudad además muy diversa. Muy, muy diversa. Encuentras gente de todos lados. Y de las pocas veces que realmente salí como a alguna fiesta, por ejemplo, sí me topé con que la mayoría de la gente era extranjera. Sí. Latinoamericanos o franceses o italianos o bla, pero pocos catalanes. Entonces, en ese sentido, sí, cuando tuve la oportunidad de platicar con gente pues originaria, sí te das cuenta que pues, tienen al final, pues que llevan toda su vida viviendo ahí, Sí. tienen su círculo y pues
también es cierto que es tan internacional que se entiende que no luego le abran la puerta a todo el mundo, porque pues tú llegas, estás un año y después te vas. Y las realidades son diferentes, ¿no? Entonces creo que como que entender la vida desde esa perspectiva, o desde intentar entender la vida desde la perspectiva de ellos, pues también es interesante. Entonces, pues yo en ese sentido sí no como que intenté no juzgar, sino simplemente sin ponerte en sus zapatos, ¿no? Sino simplemente decir, mira, pues esta es la realidad. Este es el escenario. Con este escenario, ¿qué puedes hacer? Y lo que en ese sentido yo intenté hacer fue pues justamente como que enfrentarte a la soledad, por así decirlo. Como que no tenerle miedo a estar contigo mismo, porque muchas veces siento que este tipo de oportunidades en particular son muy retadoras en ese sentido. Sí. Son muy, muy retadoras en el sentido de, a ver, te tienes que enfrentar uno a construir una nueva red. Sí, definitivo. Y si no lo logras de manera inmediata, pues con la única persona con la que vas a estar es contigo mismo. Y pues mira, que más vale que busques hacer las paces contigo, porque si no, pues que te la vas a pasar fatal. Yo algo que siempre he platicado con mucha gente con la que he tenido oportunidad de vivir fuera y de compartir la experiencia, es la experiencia la haces tú. Dependiendo de tu actitud, dependiendo de cómo enfrentes lo que estás viviendo, va a ser una mejor o una peor experiencia. He tenido la oportunidad de que, pues, me voy de cierta forma, pues, desde un privilegio a vivir fuera, ¿no? Afortunadamente, mis experiencias en el exterior siempre han sido, pues, por motivos académicos. Y nunca han sido desde el sufrir por no tener que comer, por ejemplo. Sí, he tenido desde como una necesidad económica. Como ese gran privilegio de hacerlo. Y con la gente con la que me he ido, pues van un poco en el mismo sentido. Y te das cuenta quién la vive más agradable y quién la vive más complicada. Sí. Y al final, cuando los ves, dices, es que pues esto es 100% una cuestión de actitud. A ver, tú y yo estamos en el mismo lugar. Tú y yo estamos compartiendo las mismas vivencias y las mismas cosas. ¿Cómo es posible que a lo mejor yo lo vivo de manera más feliz que tú? Y acá pues a lo mejor puede haber como dos aspectos. Por un lado, la cuestión de la actitud, de yo estoy acá y estoy queriendo vivir la experiencia al 100% y decir que sí a hacer las cosas. En tanto que tú lo estás haciendo de manera un poco más retraída, sin querer salir tanto. Y también toca un poco como no juzgar, sino igual intentar entender que a lo mejor su realidad, su bagaje es diferente al que tú tienes. Porque también esa es otra cosa que te toca entender cuando estás fuera. ¿No? Eres una persona muy empática, por cierto. O sea, digo, es lo que yo puedo percibir. Lo intento. No, sí eres empático porque percibo que te pones en los zapatos de las otras personas y te permites sentir, ¿no? O sea, desde su situación. Entonces también esto es como algo positivo de tu persona. Gracias, ¿no? Gracias. Pues sí, creo que es bien importante. O sea, para mí es muy importante intentar no juzgar desde los propios ojos cuando no sabes cuál es la historia que está viendo la otra persona, ¿no? Es cierto esto que te digo de que, a ver, pues al final yo sí creo que la experiencia la haces tú, pero también es cierto que pues cada uno tenemos nuestros propios bagajes y nuestros propios problemas que mucha gente cree que por irte al extranjero ahí se van a quedar, ¿no? Como que tu problema y tu conflicto con X cosa se va a quedar en tu casa. Y no. Pues no es cierto. Te acompaña. Y muchas veces se vuelve mucho más pesado que tus propias maletas, ¿sabes? O sea, si no te enfrentas a cualquier situación que traigas ahí rondando en la cabeza, si no le das como el trámite, pues entonces te vas a dar cuenta que se va a volver más que una vivencia agradable y memorable, pues se va a convertir en una pesadilla. Sí. Porque pues ahí
los demonios siempre hay que intentar como que trabajarlos, ¿no? Dominarlos, ponerles la correa. Dominarlos. Entonces, para mí, creo que es muy importante llegar al entendimiento de que cuando estás fuera, te vas a enfrentar sí o sí a la soledad, te vas a enfrentar sí o sí a ti. Depende de con qué actitud lo enfrentes. Si lo enfrentas realmente con una actitud de darle para adelante y de realmente cuestionarte pues cosas que a lo mejor nunca lo habías hecho, o pues decir, pues ¿qué crees? Que en México estaba triste y resulta que acá también estoy triste. Chin, no pasó nada, no cambió nada. No cambió y entonces nada. no te cuestionas nada y no resuelves nada. Y pues esas cuestiones al final se vuelven cada vez más grandes y no te ayudan realmente a crecer ni a aprovechar al 100% la experiencia, ¿no? Entonces yo también como que esa sería otra recomendación que le haría a quienes nos escuchan, que pues se atrevan a cuestionarse y se atrevan a enfrentarse a su soledad, no desde una perspectiva de, ay, estoy solo, sino de qué gran oportunidad de autoconocerme. Excelente consejo. Me parece sumamente importante esto de aprender a estar contigo, ¿no? Abrazar tu soledad y que eso te sirva para tener un crecimiento en el lado emocional, ¿no? Y por qué no también del lado espiritual, ¿no? Que no tengas esa necesidad de tener que estar buscando de manera constante el hacer algo con alguien, y como tú lo dices, o sea, eso va, si lo aprendes a trabajar desde aquí antes de hacer tu viaje, o sea, te va a funcionar muchísimo para cuando estés lejos de casa, para que no caigas en frustración, ansiedad, tristeza, o sea, incluso una depresión. Entonces hablamos de que pasas 9 meses en Barcelona. ¿Cómo fue esta dinámica laboral en tu trabajo? Pues fue muy, muy rico. Porque yo te digo, para mí el tema de la comunicación política siempre había sido como una inquietud y a lo mejor lo había hecho de manera un tanto indirecta. Pero acá tuve la oportunidad ya de hacerlo en un contexto más profesional. Además, en una empresa que tiene muchísimo renombre y que participa en procesos electorales muy importantes en América Latina y en España. Entonces como que tuve esa enorme dicha de poder estar en una muy buena empresa de comunicación política. Entonces para mí fue de gran aprendizaje profesional, pero además también personal. Como que al principio, yo me acuerdo que te digo, llegamos un compañero más y yo a trabajar acá en Ideograma. Al final, él estuvo 3 meses, yo me quedé 9 meses por cuestión de los proyectos en los que estábamos. Y poco a poco fui haciendo muy buena relación con la gente con la que estaba. Ahí afortunadamente teníamos una dinámica en la que a lo mejor durante la jornada laboral era muy silenciosa. El lugar era pues un lugar muy abierto, como tipo fábrica, un medio industrialón, y era, digamos que de 2 pisos, pero pues era 2 pisos que eran de cierta forma abiertos. Ajá. Entonces, como que permitía mucho la interacción, pero también era muy silencioso durante mucho tiempo. Mientras yo estaba acostumbrado acá en México, ¿no? Que estás en la oficina y el de al lado está escuchando música y el de al lado ya está desayunando, y es como mucho más bullicioso. Allá era de repente como cric. Sí, súper no. Silencio. Claro. Pero después llegaba la hora de la comida y para mí era mi momento favorito, porque era el momento en el que pues teníamos como un local aparte en el que, no nada más porque me gusta comer, sino Ajá. porque además se daba mucho como esta dinámica de poder interactuar y de poder platicar. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué me recomiendas hacer para este fin de semana o para la próxima semana? Como que esa interacción era muy rica para mí, porque así pues vas conociendo los diferentes perfiles con los que estás trabajando. Así es. Y los vas conociendo ya no nada más en un entorno necesariamente o netamente profesional, sino ya un poquito más personal. Entonces, como que para mí ese momento de
de la comida era mi momento favorito de la jornada laboral, por tener esa oportunidad de interactuar a nivel más personal con la gente. Y ahí afortunadamente como que la lógica de trabajo pues era muy horizontal. Entonces como que no sentías tanto esta división de, ay, no, yo soy el jefe y entonces a mí me tienen que tratar con respeto porque yo soy el jefe. No, acá como que, pues claro, siempre respetuoso y siempre profesional, pero pues había mucho esta posibilidad de, pues mira, estamos compartiendo sí, entonces eso a mí me fascinaba y durante estos 9 años que estuve, 9 años, 9 meses. Ojalá fuera, estos 9 meses que estuve ahí en esta oficina, pues fue muy rico en ese sentido. Creo que lo mismo a mí me permitió también muchas veces como abrirme a la interacción. Yo también soy muy de estar platicando a la hora de la comida. Y mis compañeros como que siento que también me recibieron muy bien. Mis compañeros y compañeras me recibieron muy bien y al final, ya en el momento en el que me tocó despedirme de ellos, en diciembre, pues sí fue triste, ¿no? Porque sí fue como pues, gente con la que estuviste compartiendo una parte bien importante de tu vida, sí, profesional y personal, ¿no? En un contexto ajeno al tuyo, entrando en un campo laboral que pues no conocías. Entonces para mí fue muy, muy enriquecedor cada una de las interacciones que tuve con las personas con las que trabajé en esta oficina. Y eso, o sea, como que de cada persona con la que vas interactuando, te toca también como algo. que aprender algo. Sí, entonces, sí, por supuesto. Entonces llega diciembre. Llegan los 9 meses y tú decides regresar a México, o era algo que ya tenías planeado, o sea, que sabías que iban a ser 9 meses, o cómo es esta parte. Pues originalmente iban a ser 3 meses, que eran los 3 meses de las prácticas curriculares, ¿no? Yo cuando me fui a España, la gente me preguntaba, ¿y qué onda? ¿Ya te vas a quedar allá? Y yo como que mi respuesta era, pues vamos a ver. Uh-huh. Me gustaría quedarme, sí me gustaría quedarme. Mucho tiempo, poco tiempo, no sé. Pero vamos a ver. Entonces, nunca me fui peleado con la idea de regresar a México, porque sabía que eventualmente iba a regresar a México. Uh-huh. Fueran 2 años, fueran 5 años, fuera bla, pero me gusta mucho México, me gusta mucho Querétaro, y sabía que eventualmente iba a regresar. Entonces para mí siempre fue como desde la perspectiva de, pues vamos a vivir la experiencia y vamos a ir un poco resolviendo en medida de lo que se vaya presentando. Entonces, durante estos 13 meses que estuve allá, te digo, inicialmente iban a ser 10, 11 meses, que es lo que dura el máster. Uh-huh. Después, obviamente, mi idea era pues encontrar trabajo allá o quedarme en la misma empresa en la que estuve, que es lo que terminó sucediendo. Las prácticas se fueron extendiendo como de 3 meses en 3 meses. Lo cual, pues para mí fue muy, muy rico, como reconocimiento de que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? En plan de, oye, pues queremos que te quedes porque, pues, además de que el proyecto en el que estás trabajando lo requiere, pues vemos que estás haciendo bien las cosas, vemos que eres buena, como te has logrado integrar en el equipo de trabajo de manera no nada más profesional, sino además personal. Entonces para mí era como un aliciente de vas bien. Sin embargo, pues al final, pues lo que platicábamos también hace poco, ¿no? El tema de que no todo depende de ti y no todo está en tu control. Entonces, por más buen trabajo que quieras hacer, a lo mejor el contexto y los astros no se alinean para que esto continúe. Fue básicamente lo que terminó sucediendo. Okay. Mi idea sí era seguir con este despacho. Sin embargo, pues fue, mira, ahorita por cuestiones de los proyectos en los que estamos, pues no estamos en posibilidades de tener nuevos integrantes en el equipo. Eventualmente, si se da, pues ya veremos, ¿no? Entonces, sí hubo un punto en el que la decisión de venir a México, pues fue a lo mejor un tanto más forzada que una decisión personal de decir, ya me quiero regresar a México. Ok. Pero
pues te digo, como desde el principio nunca me fui peleado con regresar. Con la idea de regresar. En el momento en el que se dio el tomar la decisión, pues fue como, bueno, vamos. O sea, fue para mí 13 meses como experiencia total que fueron muy, muy enriquecedoras. Y listo. Y estos 6 meses que estuve más de prácticas, pues fueron 6 meses más. O sea, fue como un añadido a la experiencia original. Entonces, como que también hay la forma en la que lo veas, también te puede, pues, puede significar como un abrazo a tu ser, o puede ser como, es que fracasaste, lo hiciste mal y entonces por eso ya no vas a seguir en el despacho. Pues no necesariamente, ¿no? Creo que siempre hay que intentar ver las cosas desde la perspectiva del aprendizaje y de reconocer lo bien que hiciste, más que lo malo que te pudo haber sucedido o lo malo que puede ser el resultado, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, regreso a México y regreso como con enfrentarte a que, pues, la vida obviamente continúa. La vida continúa, sí. Tú te vas y tú estás viviendo tu experiencia y sigues en contacto con la gente que quieres, con tus amigos, con tu familia, pero te das cuenta que al final, pues la vida acá... Sí, todos continuaron. Continúa, sigue su ritmo. A lo mejor hace un año la gente con la que te juntas, pues a lo mejor hoy ya no se juntan tanto. A lo mejor tus amigos ya no tenían hijos, ahora tienen hijos. Tienen hijos, sí. Entonces es como que regresar a ver, ok, ¿cuál es el escenario? ¿Dónde está cada quien? Profesionalmente y personalmente. Es también complejo, o sea, también no es como un retorno fácil, por más que sí, estés como en paz con regresar. Esa parte de la adaptabilidad que dices, ¿no? O sea, te adaptas cuando te vas, pero también te tienes que adaptar cuando regresas. 100%. Y es al final, de nueva cuenta, regresamos a la parte del proceso, ¿no? Como que si yo hubiera visto el máster como la meta, como el título, como la meta, pues entonces se cumplió y listo, y ahí se acaba esa historia. Yo ahorita como que viéndolo un poquito desde arriba, pues entiendo que el proceso fue los 7 meses antes de irme, fueron los 13 meses que estuve allá y continúo como en ese mismo proceso, ¿sabes? Como que en ese proceso de todo esto es parte de la experiencia de estudiar. Así es. El máster y estudiarlo fuera. A lo mejor estudiarlo aquí en México habría sido una experiencia totalmente diferente, pero por lo menos desde mi perspectiva, pues es como mucho más completa la experiencia si la percibo desde la primera duda que tuve de qué máster estudiar, sí, hasta hoy en día que estoy en procesos de aplicación a trabajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en medida de que lo entiendas de esa manera, de decir, mira, pues es todo este proceso y todo este proceso, pues al final es la vida, ¿no? Uh-huh. Y hay que buscar, pues estar lo más presentes posibles en cada uno de los momentos y no nada más pensar en que las cosas que estás haciendo son el trámite para llegar a... Es amar la trama, como dices. Amar la trama, exactamente. Porque elegiste el nombre de este episodio. En esta temporada los invitados han elegido el nombre de su capítulo y él eligió amar la trama y creo que va justo, se acomoda perfecto con todo lo que nos has compartido durante esta charla amena, esta plática. Pero nos estamos encaminando ya al final de esta charla y a mí me gustaría hacerte las 3 preguntas que van de cajón. ¿Cuál ha sido el aterrizaje forzoso o los aterrizajes forzosos que viviste en tu experiencia en el extranjero? Pues creo que el primero y para mí el más importante fue el tema del control. Sí. De eso, de caer en cuenta de que no todo lo puedes controlar, de que no todo lo puedes decidir en qué momento va a suceder
yo soy una persona que de repente me considero que puedo llegar a ser muy perfeccionista y medio intentar querer que las cosas se hagan como quiero y en el momento en el que quiero. Y pues me doy cuenta de que no necesariamente funciona así. Entonces para mí ese fue como que el primer aterrizaje de decir, oye, calma, suelta, sí. ¿No? Vive, aprovecha y sí, no dejes de hacer cosas y no dejes de buscar que las cosas sucedan, pero no todo depende de ti. Entonces como que ese para mí fue el primer aterrizaje forzoso. El segundo, yo creo que pues es este tema de cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y cuestionarte como todas las cosas que tú tenías como certezas. De, no sé, por ejemplo, esto que te decía, de que es que yo siempre he como que considerado que una de mis características es la adaptabilidad. Entonces llegué allá y en Barcelona en particular me lo cuestioné mucho. ¿Qué tanto realmente te estás adaptando? No te estás adaptando nada. Cuando, pues entonces dije, no es que no me esté adaptando nada, sino simplemente lo estoy haciendo con una perspectiva diferente. Le estoy como que dándole la vuelta al tema de la adaptabilidad y a lo mejor no me estoy adaptando necesariamente como a un entorno social, de reuniones sociales, tal. Sí. Pero sí me estoy adaptando a mí. Me estoy adaptando a una ciudad, estoy adaptando a una experiencia. Entonces también siento que ese fue como otro de los aterrizajes forzosos que yo creo que es el que más disfruto. Y el tercero, pues yo creo que es esto de pues entender que hay contextos diferentes y hay gente que vive las cosas de manera muy, muy diferente a lo que tú estás viendo. Que siempre es necesario tener alguien con quien tener como esta confianza de platicar y como de medio soltar como que las cosas que ahí traes como que dando vueltas y a lo mejor simplemente compartir. Sí. Siempre es rico tener como alguien con quien lo puedas hacer. No lo puedes todo solo. Eso creo que es algo también bien importante de entender. Y ya sea una persona que esté físicamente contigo ahí, que hayas conocido y que se vuelva como un cercano, o ya sea alguien que a lo mejor a través de la virtualidad puedas tener este momento de compartir lo que te está sucediendo. Y eso, como pedir ayuda. Es algo que también es un muy buen aprendizaje, ¿no? Esto, no todo lo puedes solo. Hay veces que es necesario pedir ayuda de amigos, de familia y siempre va a haber gente que te va a ayudar de alguna u otra forma. A lo mejor más o menos, pero siempre va a haber alguien. Entonces, reconocer que hay veces que es necesario decir, mira, con esto yo ya no puedo. Écheme la mano. Y afortunadamente me he topado con gente muy, muy rica en ese sentido, muy, 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 muy buena en ese sentido, muy noble. Tengo la dicha de tener 2 papás que siempre me han empujado a hacer las cosas y que pues me dejan muy en claro que ahí van a estar, ¿no? Siempre y que siempre son un puerto seguro. Entonces para mí eso siempre ha sido como un decir, bueno, aquí hay como tranquilidad, ¿no? Y hay con quien pueda apoyarme y creo que en medida de que quienes nos enfrentamos al vivir fuera, logremos identificar quiénes son esas personas que pueden ser como que nuestros anclas justo al piso, es muy, muy rico. Grandes enseñanzas son las que nos compartes justo en esta pregunta. Y la pregunta que sigue es, ¿cuáles son los sueños que llevaste a cabo, que cumpliste con esta experiencia? Pues el más grande fue, o hasta ahorita, el estudiar algo que me apasiona.
el estudiar algo que me gusta y además hacerlo en una ciudad, en una gran ciudad, por ejemplo, ¿no? Yo te decía que a lo mejor pude haber estudiado un máster antes y esa sí también fue como una batallita y que tuve con mis papás a veces, Sí. porque me decían, es que ya métete a estudiar un máster en donde sea. Ajá. Y yo le decía, no, es que no quiero estudiar un máster donde sea, quiero estudiar uno en una universidad que me guste, en un tema que me guste, y no quiero nada más tener un título por tener un título. Ajá. Y afortunadamente, pues ya con el paso del tiempo, pues me doy cuenta de que esta experiencia en particular, obviamente sí con el apoyo de mis papás y de mis papás y con el apoyo de mucha gente lo logré hacer, pero también fue una experiencia que yo construí prácticamente del punto uno al día de hoy. A diferencia de a lo mejor las otras oportunidades que tuve de vivir fuera, en las que, pues sí, a lo mejor yo me encargaba de hacer los papeleos y de investigar y de medio tal, pero pues tenía la dicha de que pues tenía un papá que me podía apoyar económicamente en ese sentido y que realmente no me implicaba como a mí el esfuerzo de desembolsarlo. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí como que este sentimiento de accomplishment, de como de lograrlo. De lograrlo, de cumplirlo. Es muy, muy importante. O sea, ha sido muy satisfactorio. Y además, el saber que puedo seguir enfrentándome a cosas nuevas y que está bien, ¿no? Como que cuando uno llega a cierta edad, como que dices, no, es que cómo voy a empezar de cero, cómo voy a dejar lo que ya había iniciado, cómo voy a cambiar. Sí. Y para mí, el hacer esta experiencia de la maestría fue cumplir un sueño en plan de sí puedes encontrar nuevos caminos. Sí puedes dejar atrás lo que tú en cabeza tienes como ya algo construido. Nunca es tarde. Así es. Entonces, como que fue yo creo que eso, dos sueños que cumpliste. Que he cumplido, ¿no? Oye, no, pues está súper bien. Y ya por último, esta pregunta que es para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué consejos les podrías dar tú para que se animen a viajar, para que den este gran paso si es que están atorados en este momento y hay algo que los detiene para no hacerlo? Pues es muy, muy sencillo y muy complejo a la vez, que es hazlo. Así es. Se dice rápido y se dice muy fácil, pero creo que ahí es donde está el tema, ¿no? El sí atreverte a decir que sí a las cosas. Yo esta conversación la he tenido con muchos amigos y amigas yo cuando he tenido la oportunidad de estar fuera, me encuentro con una versión de mí que dice sí. Uh-huh. Que si le dices, oye, vamos por un café, oye, vamos a caminar al parque, te va a decir que sí. Muchas veces cuando estás acá en tu realidad, en tu monotonía, pues es mucho más fácil decir que no. No, es como, no, está lloviendo. No, allá dices, güey, es que aunque esté lloviendo, pues vámonos. Sí. Venga, nos llevamos un paraguas y si no hay paraguas, pues nos mojamos, no pasa nada. Entonces como que el consejo sería buscar estar más en una actitud de decir que sí a las cosas. Obviamente siendo cuidadosos y prudentes y lo que quieras, pero sí atreverte a hacer las cosas. Hay una canción de un artista español que se llama Leiva, que dice como, hazlo como si te fueras a morir mañana. Para mí esa canción me acompañó como que en todo el proceso previo y durante todo este año, porque es realmente como el decir, hay que hacer las cosas y hay que hacerlas suceder. Haz que sucedan, sí. Entonces, eso, otro consejo que les daría es, hay 4 palabritas que para mí son fundamentales en la vida, que es ser, estar,
aquí y ahora, ¿no? Como que para mí esas 4 palabras son como casi como puntos cardinales y como me los tengo que estar recordando constantemente. Porque también, de nueva cuenta, de la monotonía es muy fácil que se te olvide estar, ¿no? Que se te olvide ver dónde estás, ¿no? Y siempre entender como que, no, mira, pues ahorita estoy aquí, estoy grabando un podcast con Arlet y estamos platicando y como que tener esta conciencia y de no hacer las cosas de manera automática, buscar quitarnos el piloto automático lo más posible. Y de nueva cuenta se dice muy fácil, pero hoy por hoy que nos domina el estar conectados todo el tiempo con todas las cosas, es bien complicado, ¿no? Entonces, creo que esos serían como 2 consejos que daría, ¿no? El atreverse a hacer las cosas y el tener estas 4 palabritas como puntos cardinales para eso. Y pues no sé, por ejemplo, me platicabas, ¿no? Que te escuchan muchas mamás y muchos hijos, hijas. Y creo que para ellas el consejo sería empujen a sus hijos a hacer las cosas también, ¿no? Sean como esos puertos seguros, pero también sean ese trampolín que ayuda a que sus hijos crezcan. El vivir fuera del país y cualquier experiencia de estas características o lejos de tu entorno natural es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Aprendes muchísimas cosas, no nada más del mundo, sino de ti mismo. Y creo que ahí es donde va el principal aprendizaje y lo rico de estas experiencias de vivir en el extranjero. Adrián, yo te quiero agradecer por todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Tenemos años, tal vez, de conocernos, pero pues les comparto que esta es la primera ocasión después de muchos años, y años son bastantes, pero no había tenido yo la oportunidad y el placer de poder escucharte y de conocer tu historia. La verdad es que hoy yo me voy bastante agradecida. Considero que pues cada una de las personas con las que te topas en este caminar siempre te van a venir a dejar un aprendizaje, y nadie llega en un momento innecesario a tu vida, ¿no? Las personas llegan en los momentos necesarios cuando probablemente estés buscando escuchar alguna respuesta, alguna pregunta. Yo te quiero felicitar definitivamente por esta manera tan bonita de ver la vida, tan centrada, y sobre todo, pues no cualquier persona dice esto que nos compartes al final, ¿no? Estas 4 palabras con las que tú te identificas, que es el ser, estar aquí y ahora. Y lo más hermoso de todo esto es que, como tú lo dices, ¿no? Te permites amar la trama, disfrutar cada uno de los momentos de tu vida y ver el aprendizaje. Creo yo que esto es algo esencial y básico con lo que todas las personas que estamos en este plano deberíamos de aprender a abrazarlo de esta manera. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, muchas felicidades también a ti por este espacio que creo que puede llegar a ser inspiración para muchísimas personas. Gracias. ¿No? Hay mucha gente que nos cuestionamos muchas cosas en la vida, y cuando encontramos un espacio en el que sean este tipo de conversaciones como más reales y que te aportan como una visión diferente de la vida, pues siempre es rico, siempre es muy enriquecedor, y muchas felicidades por tener ese espacio, por generar como que estas oportunidades de que gente a la que a lo mejor no solían o no sería como lo normal que fueran invitados a un podcast, pues que tengan oportunidad de platicar, porque hay muchísima gente que tiene cosas que decir, y que en medida de que les abras como que la oportunidad, pues también pueden
pues compartir cosas interesantes. Y no lo digo desde mí, sino que pues he visto como que todos los capítulos que tienes en estas temporadas. Y hay gente bien fregona que se dedica a muchísimas cosas totalmente diferentes que a lo mejor no son figuras públicas. Influencers. Pero que pues tienen cosas interesantes. Y entonces, pues nada, felicidades por abrir este espacio, por hacerlo real y por inspirar a gente que está bien cool. Eso creo que nos hace mucha falta en general, espacios que nos inspiren a hacer las cosas y a ver la vida de forma pues más real y más tangible, más que tangible, nada más como pues estar, ¿no? Como vivir nada más por vivir. Pues creo que bueno, no ayuda de mucho. Muchas gracias por tus palabras también. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos escucharon en el capítulo del día de hoy y llegaron hasta el final. Gracias por acompañarnos en tu podcast Aterrizando y Soñando. Espéranos para el siguiente capítulo y por favor, si te gustó, dale like. No olvides dejarnos en los comentarios qué fue lo que te pareció y por favor tampoco olvides compartirlo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Si llegaste al final de este episodio y tienes las ganas y la intención de hacer las cosas diferentes y adaptarte a esta nueva realidad, te contamos nuestra historia y cómo le estamos haciendo hoy para cumplir sueños después de aterrizar.